Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro podcast Fe a Punto. Regresamos una vez más con nuestro tema titulado Dos Ministerios, un Reino. Les saluda el pastor Christopher Muñoz y hoy estamos aquí con el Pastor Paulino Muñoz. Estamos agradecidos con el Señor de que nos da la oportunidad una vez más de estar aquí para seguir compartiendo con ustedes el tema que empezamos a estar con la ayuda del Señor desarrollando, las vivencias que hemos tenido y nuestras experiencias, y también ejemplos de la Biblia, de líderes, de hombres y mujeres que Dios llamó. Y bueno, Pastor Cristo, estamos acá una vez más, esta semana un poco frío, pero gracias al Señor que Dios nos ha ayudado. Y pues bueno, meditamos una vez más en esta enseñanza. Estábamos recordando la vez pasada en el programa de la vida de Moisés como líder, cómo delegó también responsabilidad en 70 hombres que Dios le encomendó que buscara dentro del pueblo para que le ayudaran a llevar las tareas del ministerio. Sí, amén. Meditando en Josué y lo que Dios hizo a través de él, lo que Dios lo llamó a hacer, yo pienso que para Josué no era una tarea fácil tener que hacer o ser sucesor de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre tremendo de Dios y ya cuando le tocó a Josué, pues no es lo mismo como me pasó a mí, no es lo mismo verlo que vivirlo. Vivirlo es muy diferente, se siente diferente, piensa diferente, su corazón cambia, su corazón Dios lo alinea con la voluntad suya y muchas cosas cambian y yo creo que un poquito nos representa a nosotros. Cuando yo tomé el pastorado fue algo similar, no fue algo fácil, sino algo difícil, pero puedo tomar también la palabra y el consejo que Dios le dijo a Josué, que decía, esfuérzate y sea valiente. Yo creo que el esfuerzo y la valentía se ocupa mucho en el ministerio, en el pastorado y en todo lo que hacemos. Y quiero preguntarle al pastor Paulino, que es mi padre, qué son unas cosas que él aconseja para mi vida y otros ministros jóvenes o muchachos que están pensando en tomar el ministerio. Quizás tienen un papá o conocen a una persona o simplemente tienen el anhelo y el deseo de poder ejercitar el ministerio. ¿Qué es un consejo que usted como pastor de muchos años le daría a un ministro joven que va levantando apenas su iglesia como yo, que apenas va tomando sus primeros pasos como pastor? Amén, amén. Bueno, hay muchas cosas que pudiéramos compartir. De hecho, cada día también nosotros, a pesar de los años que ya tenemos en el ministerio, cada día estamos aprendiendo algo nuevo porque así Dios nos lleva aprendiendo cosas nuevas Sí, cada amén. día. Amén. Pero hablando de nuestra propia experiencia, hablar de mi experiencia, yo creo que todos los pastores cuando comenzamos en el ministerio, esto es como en el matrimonio, cuando una persona se une a la otra, están jóvenes, van a comenzar una nueva etapa en su vida. Y el ministerio yo creo que es similar. Cuando uno empieza en el ministerio, hay cosas que uno realmente desconoce, que es lo que uno va a enfrentar. Por ejemplo, cuando en el matrimonio alguien se une a otra persona, se une a la pareja, no hay un manual que le puedan dar, que digan, mira, dentro de una semana tu matrimonio va a enfrentar esto, o dentro de un mes, o en un año vas a pasar este problema y tienes que enfrentarlo y sobrepasar eso y seguir adelante. En el pastorado, igual también en el pastorado, enfrenta uno cosas donde uno va aprendiendo. Y me llama la atención, ahora que me hace esta pregunta el pastor Chris, qué mejor dirá la palabra, y lo que Pablo le decía a Timoteo. Era Timoteo su hijo espiritual. Timoteo era un pastor joven, fue llamado al ministerio muy joven, y Pablo le escribe la carta y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le está diciendo Pablo que entonces van a venir pruebas, van a venir luchas, va a venir momentos difíciles en su vida, pero que él tiene que sufrir eso, pasar eso, seguir adelante.
Pablo le dice también a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso tenemos que aprenderlo y vivirlo, porque si no lo aprendemos, lo aplicamos a nuestra vida personal, vamos a, en un momento de prueba y lucha, de depresión, cargas en el ministerio, vamos a querer renunciar, querer retroceder atrás, dejar el pastorado, y yo creo que necesitamos entonces venir al consejo de la palabra. Y mucho más podría yo contar, que es lo que hemos aprendido en estos años, pero cada día estamos aprendiendo. Y yo lo que puedo decir a los pastores jóvenes, no se desanimen, sigan adelante. Cuando vengan las pruebas y las luchas, hagan lo que hacía Moisés, clamar a Dios, y Dios venía y le fortalecía y le ayudaba. Y así es. Wow, yo creo que no hay mejor versículo que resumir el pastorado que con ese sufre penalidades, porque yo creo que eso es el ministerio, y cualquier ministerio, no solamente el pastorado, sino cualquier ministerio en el cual los jóvenes por ahí se quieran unir, sea de grupo de alabanza, sea de predicar, sea de evangelizar o lo que sea. Tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades y echarle ganas y esforzarse, no desanimarse, no porque ya escuchan algo por ahí, querer tirar la toalla, como dicen algunos, sino que pues seguir cada día peleando y avanzando en el reino y haciendo la voluntad de Dios. Y sí, realmente sí es sufrido. Y yo creo que muchas de las veces creemos que el ministerio a veces es que todo vaya bien, y no lo es. A veces hay penalidades, a veces hay sufrimiento, hay lloro, y aún yo con mi temprana edad y mi corto tiempo en el pastorado lo he vivido. Hay momentos donde uno se siente muy presionado o de cualquier manera estresado, pero rápidamente uno viene a la palabra de Dios y Dios lo ayuda a poder entender que es necesario sufrir penalidades, es necesario pasar por pruebas, por luchas, por esos momentos, porque yo creo que en esos momentos Dios trabaja nuestro carácter. No hay mejor manera que conocer en la vida de alguien o el corazón de alguien o el carácter de alguien que cuando está enfrentando una prueba o una lucha, porque ahí realmente se refleja si está preparado para sufrir o no le gusta el sufrimiento, si está preparado a seguir adelante o quiere cuitear, como decimos, ¿verdad? Pero es algo muy, muy bonito, que vale la pena sufrir las penalidades, vale la pena sufrir las críticas, vale la pena sufrir los señalamientos de las personas, y aún Jesús sufrió, y es algo muy, muy bonito poder sufrir por el reino de Dios y sufrir para extender el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sí, amén, sí. También, ¿verdad? Meditamos en la palabra donde Pablo le dice a Timoteo, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y eso es verdad, porque nosotros vemos a los grandes jugadores, podemos decir así, los atletas, cuando los ves tú que ganaron, ganó su equipo, que ven a un jugador que lo hizo muy bien la jugada, la mejor jugada, recibe un trofeo, la gente que está en el estadio ve solamente ese momento donde él es coronado, donde él recibe un trofeo, pero no están viendo la preparación que se hizo antes de que ese jugador fuera elogiado, antes de que ese jugador recibiera un trofeo o un premio. No ven el esfuerzo, la dedicación que él hizo, el momento que se ejercitó tanto, el tiempo que dedicó a esa profesión, a esa carrera, y no lo ven, solamente ven las cosas bonitas que traen, ya lo coronaron, lo elogiaron, le dieron un trofeo. Y a veces en el pastorado las personas pueden ver ese lado también así, que solamente dirán, no, pues el pastor llega, trae su portafolio, predica, eso es fácil, se puede hacer, pero no ven la otra parte donde se dedica para orar, el tiempo se dedica para leer la palabra, para estar intercediendo, no solamente personalmente uno o la familia, sino por toda la congregación. Pero bueno, eso es parte del ministerio, es algo que debemos de hacer, y lo tenemos que hacer con amor, lo tenemos que hacer
agradando primeramente a Dios y no a los hombres. Y bueno, Pastor Chris, eso es hermoso. Yo siempre he meditado en eso, de que es un privilegio formar parte del ministerio, pero también es una responsabilidad Sí, donde uno mismo tiene que cuidarse, donde sí, uno mismo tiene que estar siempre conectado a las cosas de Dios, a la oración, siempre como Jesús mismo, nuestro maestro de maestros, nos dejó el ejemplo de que Él no hacía nada y no se movía, sino Él buscaba la dirección del Padre. Jesús sí, así es. nunca se adelantó ni se atrasó, siempre fue al tiempo de Dios. Y eso es lindo, es hermoso eso, Sí, porque eso nos ayuda a nosotros a que depender más y más todo el tiempo de Dios. sí. Sí, ahora que menciona la palabra preparación, me gustaría preguntarle a usted, Pastor Paulino, una vez más, otra pregunta. ¿Qué hace usted para prepararse para tomar el púlpito el domingo por la tarde o el jueves? ¿Qué hace usted como preparación para poder predicar la palabra de Dios a personas que a veces usted no conozca, personas que vengan con dificultades, con presiones de la vida? ¿Cómo se prepara usted para tomar ese púlpito? Amén, amén. Sí, bueno, lo primero es la oración antes de venir a la palabra, para que sea Dios revelando el mensaje. Y yo en lo personal lo que hago es que Dios le digo, Espíritu Santo, dirígeme, Espíritu Santo, Amén. allá hay familias, hay personas con diferentes necesidades, eh, con diferentes formas de pensar, diferentes pensamientos. Y Dios, tú que conoces los corazones, que conoces las necesidades que hay, dame la palabra que se necesita hoy en este día, la palabra que necesitamos todos. Y Dios, en el mensaje, he aprendido de que no nos habla solamente a una sola persona, nos está hablando en general, pero también Dios conoce las necesidades. A veces tal vez pueden pensar algunos miembros de la iglesia, pero ¿por qué el pastor dijo esa palabra si no viene al caso? O sea, está fuera de la predicación. Pero se nos olvida que Dios, que conoce los corazones, los pensamientos, tal vez alguien necesita esa palabra y fue Dios quien permitió que se dijera. He aprendido yo de que es mejor dejarse guiar por lo que el Espíritu Santo quiera que nosotros hablemos y digamos, y no por nuestras propias emociones o por nuestras propias ideas, y no es que lo que nosotros estamos pensando, que sería mejor para la iglesia, porque nosotros tal vez queramos hacer algo que a veces puede ser en contra de la voluntad de Dios, y es mejor dejar todo que Dios lo dirija. Por eso a veces cuando llevamos un escrito, llevamos una guía o tenemos unos apuntes ahí, a veces no decimos todo lo que va ahí, porque Dios quiere que hablemos otras cosas que a alguien le va a edificar o que alguien está necesitado de esa palabra. Las necesidades son personales, cada quien tiene diferente necesidad. Y así es como yo en estos años he dejado de que Dios sea el que dé el mensaje. Y he aprendido también que a veces en el trabajo mientras estoy trabajando, Dios trae una palabra, un mensaje, a lo cual yo en ese momento puedo guardar en mi pensamiento o si tengo la oportunidad de anotarlo, pues lo anoto. Después de llegar al hogar, después del trabajo, poder otra vez leer la palabra y otra vez chequear todo lo que Dios me ha dado y empezar ahí a preparar el mensaje con la ayuda de Dios. A veces hay que quitar unas cosas, hay que poner otras, pero al final cuando ya estamos en el púlpito, dejamos que el Espíritu Santo fluya, dirija y Él hace como Él Sí, quiere hacer. Amén. amén. Entonces estamos de acuerdo los dos de que cuando uno está detrás del púlpito, tiene que estar totalmente sensible a la voz del Espíritu Santo. A pesar de que tenga sus apuntes, como decía usted, o su papel escrito, o en su tableta, en lo que sea, pero siempre es buena práctica estar sensible a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a veces cambia o el sermón total, o apuntes o partes del sermón, y sin saber o sin querer el Espíritu Santo le está hablando a personas, no es que la estamos atacando o que sabemos
que ya alguien nos reveló lo que hace, sino que es el Espíritu Santo que obra de esa manera. Y Él quiere que eso se hable y eso se va a hablar para edificar la vida de una persona o de toda la congregación o de las personas que estén escuchando en vivo o en línea o lo que sea, pero siempre es bueno ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo creo que es algo muy importante que podemos tomar nota de que a pesar de que estamos detrás del púlpito y tenemos nuestras páginas y nuestras cosas preparadas, pero el Espíritu Santo dirige tal y como quiere. Sí, amén. Eso es así. Es Dios el que conoce todas las cosas y al final de todo, nuestro pensamiento tiene que ser esto, de que nosotros somos servidores, servidores, estamos al servicio de Dios y Dios es el que nos dirige a nosotros a través de su Santo Espíritu. Y nosotros estamos siempre para que podamos nosotros compartir las buenas nuevas de salvación en el momento cuando Dios nos lo indique. Nosotros vemos las enseñanzas de Jesús, aprendemos de que Él siempre habló, enseñó de diferentes formas, diferentes maneras, y tomando diferentes ejemplos, ilustraciones, como hemos aprendido en estos años, también nosotros con lo que Dios nos puede hablar en el trabajo, nos puede mostrar muchas cosas, a donde quiera que nosotros andamos, de revelación, de tanto de su amor de Él hacia nosotros, como también de la ayuda que Él nos da, que nos fortalece. Bueno, hay mucho que hablar, necesitaremos más tiempo para hablar de todo esto, lo que uno aprende, lo que uno cada día va aprendiendo y compartir con la congregación, compartir con los pastores, compartir con las familias. Hay mucho que hablar, que enseñar, pero bueno, el tiempo se nos ha cortado, pero los esperamos para el próximo video y solo les pedimos de sus oraciones para que este programa pueda continuar y nosotros podamos ser de bendición para todos aquellos que nos van a ver. Amén. Entonces lo esperamos para el próximo programa, próximo podcast, Fe a Fondo. Dios les bendiga.